Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. A ver, Fernando, te voy a lanzar aquí una pregunta, un test, una pregunta tipo test. ¿Verdadero o falso? Ok. ¿Las personas en puestos directivos tienden a ser más optimistas sobre las aplicaciones y el impacto de la inteligencia artificial generativa? Más optimistas que otras personas. ¿Que otras personas o que podríamos decir los empleados? Me suena verdadero porque a lo mejor lo he leído en algún estudio. Vale. Y porque a lo mejor las personas en puestos de dirección tienen mayores porcentajes también de optimismo a todos los niveles. Vale, bueno, No sé. Yo creo que ahí vas con un poco de ventaja, pero ahora te doy la respuesta muy buena, Fernando. Muy buenos días. ¿Cómo Bienvenido. estás? Nuevo episodio de Aquí Rebel estamos. Intel, el podcast. Nuevo episodio. Y con el agradecimiento a todas las personas que nos van a acompañar en la conversación de hoy, que nos van a estar escuchando. O viendo. En Business Plus, YouTube. Y sobre todo a los que sean reincidentes, a los Eso. que nos hayan escuchado ya en otros episodios. Pero bueno, venga, vamos a dar la respuesta. Efectivamente era verdadero. Ya decía yo, digo, sacarle una afirmación de un estudio va a ser difícil que a Fernando se le escape, porque se los lee casi todos. No. Pero bueno, esta es una afirmación del estudio de BCG, de uno de los análisis que ha hecho sobre inteligencia artificial generativa, y decía en concreto que 6 de cada 10 directivos eran positivos, se mostraban optimistas con respecto a las aplicaciones y a lo que pueda aportar la inteligencia artificial generativa en comparación con el resto de empleados, que en este caso era solo 4 de cada 10, que no es una gran diferencia, pero oye, son 2 personas de cada 10 más cuando estamos hablando de directivos. Y claro, con esta afirmación, con este resultado que nos daba BCG, a mí lo primero que se me venía a la cabeza era un poco la pregunta de, bueno, ¿esto es real? Y como yo sé que tú trabajas con muchos directivos, pues tenía que empezar por esa parte, por decirte, bueno, sí, pero la conversación entre los directivos, ¿cómo se están enfrentando los directivos aquí en España a la inteligencia artificial generativa? Yo creo que ha habido, como hay mucho ruido alrededor de esto, las cosas están cambiando. Es decir, mi primera conversación con un alto directivo de tecnología, no voy a decir el nombre de la empresa, va a hacer un año, porque fue 2 semanas después de que se lanzara ChatGPT, es que no había oído hablar de ChatGPT. A las 2 semanas del lanzamiento de ChatGPT. No pasa nada, solo que era un alto directivo del área de tecnología. Pero hoy las cosas son diferentes, ¿no? De hecho, a raíz de estas conversaciones, hemos creado lo que hemos llamado el Foro IA en el ámbito de marketing, comunicación y experiencia de cliente. Y hablando con algunos de los directivos que forman parte del foro, ¿no? Los 18 directivos que han sido los miembros fundadores, pues varios de ellos nos explicaban cuánto de lejos está su comité de dirección de lo que está pasando aquí, porque además, como esto está afectando mucho en temas de contenidos, marketing, comunicación, a veces eso está lejos del día a día de las operaciones, ¿no? Se le ha prestado más atención cuando podía resolver problemas de fábrica o podía optimizar o hacer más eficientes algunos procedimientos de operaciones, y ahora desde la dirección puede que haya una incomprensión de qué es esto, porque dice, bueno, es un DALL-E, ¿eso qué pinta? Bueno, ¿y para qué sirve eso de pintar? ¿Será para niños? O ChatGPT, sí, lo he probado, hablo con ello, pero ¿realmente sirve para mi día a día? Puede que no. Entonces yo creo que todavía se percibe un poco de lejanía, y una de las razones, uno de los objetivos del Foro IA es justamente ayudar a directivos en estos ámbitos de marketing, comunicación, experiencia de cliente a promover el cambio dentro de las organizaciones, dentro de un uso responsable de la inteligencia artificial. Pero es verdad que hay un poco ahí todavía Preguntas demasiado quizá de principiantes, podríamos decir, sin que sea peyorativo, ¿no? Pero Sí. Porque al final no se trata tanto de la respuesta como el de el que el directivo se plantee la pregunta apropiada, ¿no? Y puedes estar en la fase ¿esto qué es? O puedes estar en la fase vale, ¿esto cómo impacta en mi negocio y cómo lo implemento? ¿No? Claro. Y hombre, estudios como el de Boston Consulting Group o McKinsey, en los últimos 4 meses, 3 meses, desde julio, agosto, principalmente después de agosto, septiembre, estos empiezan a poner presión
en la alta dirección. Lo que pasa es que la alta dirección está muy acostumbrada a que los consultores generen estudios de todo tipo para meter presión en la adopción de nuevas tecnologías, porque es parte del negocio del consultor. Entonces puede haber cierto escepticismo o simplemente dices, bueno, ya están previendo un cambio enorme. Irá más lento, tenemos tiempo. Por supuesto, tiene sentido que haya dudas de ese tipo. Me llama mucho la atención porque al final es como... Yo quiero saber cómo se enfrenta el directivo a esto. O sea, podríamos decir, ¿cuáles son los retos que tiene por delante? Porque me ha llamado... Sí, bueno, ya ha salido esta gente con otro estudio nuevo que está intentando que yo me meta aquí en el metaverso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo percibes tú, no? Como si tuvieras que decir, viene una nueva ola tecnológica, ¿cómo tendría que abordarlo el directivo? ¿Qué es lo primero a lo que se tiene que enfrentar? Es curioso que yo creo que hay una componente que es que la tecnología está cambiando rápido, entonces todos los directivos en casi cualquier ámbito deberían ser sensibles a la tecnología. Pero es verdad que como se crean muchos olas de ruido que luego no terminan en nada, ¿no? Pues blockchain podría cambiar las bases de datos en las empresas, pero de pronto no lo está cambiando. O el metaverso viene y va a cambiarlo todo y de pronto no lo está cambiando, ¿no? O los coches autónomos ya se van a conducir solos y de pronto no se están conduciendo solos. Entonces ahí también el directivo puede generar esa especie también de reacción de incredulidad, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que un directivo es una persona, en su salario dice que tiene más influencia que otras personas, trabajadores de la compañía, con lo cual tienen mucha responsabilidad para entender qué es lo que es importante y en qué cambia su modelo de negocio, sus procesos, su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante, por un lado, que los directivos se formen, que adquieran conocimientos tecnológicos básicos y de negocio. Es decir, no es tecnología, no es el área de IT de la compañía y entender cómo funcionan las matemáticas detalladas de una red neuronal. Es que alguien entienda qué es un LLM, cómo funciona más o menos y cuáles son las limitaciones. Un LLM, un modelo de lenguaje grande, y cuáles son las limitaciones, porque eso es vamos a hablar más de eso hoy, que es cómo eso luego te da una ventaja, ¿no? A la hora de liderar en tu organización. Esa parte es muy importante, pero fíjate, decía, no hace falta entrar muy en profundidad, pero tú sí que defiendes que hay que enterarse de qué va la cosa. O sea... Sí, yo tengo una especie de obsesión. Lo hablo también mucho con mis estudiantes, de clase en másters de marketing, comunicación, en máster de estrategia de marketing y comunicación, y les intento convencer de que levanten un poco el capó del coche, ¿no? De que intenten entender un poco mejor algo de las matemáticas básicas detrás de esos mecanismos, o al menos por qué las cosas avanzan, por qué las cosas no avanzan, dónde están las limitaciones, ¿no? Porque yo creo que nosotros hoy conducimos coches y no nos importa la mecánica. No sabemos mecánica. No sabemos nada de mecánica. Yo por lo menos... ¿no? Yo tampoco. Poco. Y alguien me dirá, bueno, entonces, ¿por qué no levantas el capó del coche antes de levantar el capó de las redes neuronales? Digo, no, porque las tecnologías incipientes proporcionan muchas oportunidades a las organizaciones. Entonces, si tú sabes un poco más cómo funciona una tecnología incipiente, eres capaz de diferenciar grano de paja, de decir esto sí que va a funcionar, esto no va a funcionar, a esto le tengo que prestar atención. La diferencia con una tecnología más asentada, más comoditizada, no sabemos ni cómo funciona un protocolo de Internet, pero todos tenemos a tiro, a día de hoy todas las tecnologías digitales están más extendidas, entonces no tengo por qué saber cómo funciona el protocolo HTTP, pero si sé hoy más sobre inteligencia artificial generativa, puedo entender mejor y puedo además sensibilizarme y entender mejor para qué sirve, ¿no? Para qué. No puedo convencer a un comité de dirección para invertir si no respondo a las preguntas difíciles del comité de dirección, si no he probado esto con mis manos y soy capaz de sensibilizarme ante el cambio, ¿no? Yo soy el primero que tengo que estar sensible al cambio para poder convencer a otros de cambiar. Y ese es el rol de un directivo. Y que puede llegar incluso a tener que hacer me lo planteas así, digo, aquí hay que ponerse a hacer cursos de cómo va este tema. No es ninguna tontería.
Además, está viendo, por supuesto, van a salir muchísimos programas de formación respecto a las últimas tecnologías, pero hay más en el mercado. Hay desde... yo recomiendo mucho un curso de inteligencia artificial para no tecnólogos de Andrew Ng en Coursera, que es un básico de 10 horas, creo, de vídeo con algo de ejercicios gratuito. Puedes pagar algo y entonces accedes al laboratorio para trastear un poco, pero es poco técnico y te da una visión amplia de por dónde están yendo las cosas. O, por supuesto, tiene sentido, se están creando másters ahora mismo de formación justamente para dirección, no para tecnólogos, que además también está habiendo másters para tecnólogos, ¿no? Entonces yo creo que la formación siempre nos va a ayudar al menos a sensibilizarnos, a entender un poco mejor, a poder leer y poder discernir, ¿no? Y decir, este es un buen artículo, este es un buen estudio, voy a recomendarlo a mi gente, Tú no puedes estar recomendándole a tus directores permanentemente lecturas, pero cuando hay una buena y tú sabes que es buena, puedes hacer un resumen, puedes responder una pregunta, generas una interacción, ¿no? En ese proceso de cambio dentro de la organización. Esa parte de, oye, me voy a tomar esto en serio, ¿no? Y voy a ir un poquito más allá porque al final ese conocimiento en profundidad me beneficia. Y sí que es cierto que en muchas ocasiones, o sea, que no se nos caigan los anillos por decir, pues tengo que empezar a aprender matemáticas de repente, ¿no? No. Yo estudié, mira, yo he acabado aquí, imagínate, haciendo comunicación, yo estudié humanidades, pero de verdad que es útil y que es importante que yo me forme y conozca un poquito las tripas. Sí. Y en ese conocer, o sea, aparte de esa curiosidad, que, bueno, se supone que tiene que ir, que va con la mayoría de las personas y que tiene que ir contigo, sobre todo si tienes un puesto, en este caso directivo y de responsabilidad. Junto a esa curiosidad, podríamos decir, intelectual, de voy a ver qué se está publicando, voy a estudiar, hay una parte también de jugar, de probar, ¿no? Con tus propias manos. Me llamaba mucho la atención que en uno de sus análisis, McKinsey, en una de sus encuestas globales, la que publicaba en agosto, precisamente hacía una distinción cuando se refería a los usos por puesto que se ocupa en la empresa, ¿no? Que están haciendo en este caso los directivos, los mid managers y tal, hacía una distinción entre el uso en el trabajo, el uso fuera del trabajo y el uso tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Digo, no es casual que esta gente se haya puesto a preguntarles tanto si lo usan dentro del trabajo como no, ¿no? Y, por ejemplo, daban el dato de, lo tengo por aquí, el 8% de los directivos de nivel C, ¿no? Del comité, lo hacía para el trabajo, el 16% dentro y fuera y el 13% principalmente fuera. Pero cuando nos íbamos al mid-level manager, en ese caso, fuera del trabajo, se pasaba a un 20% de uso, de jugar con esa tecnología. Entonces, de nuevo, como... Es realmente curioso, ¿eh? Yo digo, a veces pienso, puede que sea que el directivo más alto se ha alejado de las herramientas, se aleja de forma natural de las herramientas, ¿no? Tiene menos momentos de uso en su día a día, tiene más asistencia en sus equipos, etcétera, ¿no? Entonces, puede que... Porque, si no, ¿por qué un directivo tipo C, también puede ser por edad, que a lo mejor es parte de lo mismo, ¿por qué un directivo tipo C en casa solamente lo usa un 13% y un directivo medio lo usa un 20%, ¿no? También es verdad que el hecho de usarlo dentro y fuera también tiene mucho que ver con que se han prohibido muchas de esas herramientas a nivel corporativo por temas de seguridad de datos, por muchas razones, ¿no? Entonces, y eso es un riesgo, es decir, se ha prohibido el uso de la herramienta y luego no se habilita. Bueno, pues dame herramientas, ¿no? Estamos esperando a que venga Copilot de Microsoft para poder utilizarlo. Pero es que no solamente va a ser Copilot de Microsoft, es que hay muchas herramientas muy diferentes para poder hacer muchas cosas diferentes. Entonces eso es importante. Además hay algo que a mí me cuesta entender, que es que somos reacios a probar, ¿no? Que nos da pereza, que es una cierta pereza, porque tienes que encontrar las cosas, tienes que probar. Pues yo empecé a usar ChatGPT y de repente compras la versión Plus, dices, bueno, hay que hacerlo, me lo pago yo de mi bolsillo, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa, que son 20 euros al mes, que tampoco pasa nada. Y de pronto ves que están hablando de que hay unos plugins, pero no encuentro los plugins. Me llama una reunión, tengo que entrar, ya no puedo dejarlo. Al día siguiente digo, ya no me acuerdo dónde lo he dejado. Pero cuando nosotros tenemos unas sesiones de formación para alto directivo
formación, de tendencias, de inspiración, ¿no? En diferentes ámbitos de marketing digital, el futuro del SEO, el futuro de social media. Se llama Mesa 10. Tenemos una página web muy bonita, mesa10.com, creo, o mesa10.goodrebels.com, donde en esas conversaciones pues, es muy normal que preguntemos ¿cuántos de vosotros usáis ChatGPT o habéis usado ChatGPT? La mayor parte de las respuestas suele ser, yo diría, la mitad no lo han usado y la otra mitad lo usaron pero no lo usan de diario. Y solo algunos responden que lo están usando más de continuo. Y claro, incluso a estos pocos que lo están usando más de continuo, que estoy hablando de un 10, un 20%, seguramente no han accedido a funcionalidades más, digamos, sofisticadas. Code Interpreter, ¿no? Code Interpreter pues es la idea de que tú le subes un archivo de datos y tienes lenguaje natural para poder analizar, ¿no? El sistema de reporting, un alto directivo está acostumbrado a llamar a un controller y decirle, oye, ¿cuál ha sido el gasto del último trimestre en la división de no sé qué desde junio hasta no sé qué? Y ahora empezamos a tener sistemas que van a utilizar lenguaje natural para hacerle la misma pregunta a una base de datos, ¿vale? Entonces, podría darte independencia, yo soy consciente, yo tengo un departamento financiero que me hace este tipo de análisis, pero soy consciente que no puedo estar todo el rato llamándoles, preguntándoles, pero de pronto se me pasa por la cabeza, me levanto por la mañana, es pronto, todavía no he ido a correr y quería saber cuántas encuestas cuántas queries o peticiones de información hemos tenido sobre un producto. Lo tengo en el fichero, pero claro, esto lo controla el departamento de... Entonces, estas herramientas le dan también capacidades al directivo. Autonomía y, sobre todo, más acceso a información para poder tomar mejores decisiones. Entonces, nos formamos, nos informamos, nos formamos, jugamos con la tecnología. No solo la aplicamos en el trabajo en plan porque lo necesito para esta tarea, sino nos dedicamos a jugar un poco con ella. Eso es. ¿Qué más? Bueno, ahí... Habría que, no es lo mismo adoptar estas herramientas a título individual que en una organización, ¿no? Es una organización. Primero, estas herramientas a veces nacen como herramientas de consumo, no tienen una versión para empresa, con lo cual no es seguro utilizar estas herramientas. Ya empezamos con el departamento de IT poniendo ciertas barreras, cortando el acceso a ciertos servicios. Entonces dices, vale, venga, pero nuestro departamento, que es de innovación o de comunicación o de no sé cuántos, tiene que usar estas herramientas. ¿Qué solución podemos implantar? Hay varias soluciones que se pueden hacer. Se puede, oye, si es un equipo controlado, no digas que no puedes usarlo porque sí. Pon algunas barreras, pon algunas recomendaciones de uso. La gente no hace un uso descabellado de estas aplicaciones en el momento en que tiene acceso a ellas, ¿no? Yo sé que no puedo subir datos de clientes. Bueno, pues lo que hago es que anonimizo los datos o uso herramienta o uso una misma herramienta para poder cambiarle, ¿no? la estructura de datos. O al final, digamos que requiere una cierta coordinación y también requiere un liderazgo. ¿Por qué? Porque, y es lo que habíamos hablado antes del tema de liderar, ¿no? Porque al final esto es una cosa más que la empresa tiene que hacer. Y vienen unos consultores a decirte que esto es muy importante, pero es que te vienen otros consultores a hablarte de la ciberseguridad y otros te vienen a hablarte de que las nuevas que hay que invertir en ESG o que hay que invertir en certificarte B Corp, y al final son muchas las oportunidades de inversión que tiene una organización, ¿no? Entonces, ¿cómo un directivo al que le toque o al que crea que esto va a cambiar el mundo, cómo hace para él liderar el cambio convenciendo en un comité de dirección o en un departamento de inversión que este es el próximo proyecto, que IT debe ayudar en este proyecto o IT mismo debe liderarlo y debe decir, no, es que negocio, no os estáis enterando, es que tenéis que traerme aquí gente vuestra porque vamos a organizar esto de forma que os ahorremos tiempo, que os demos herramientas. Entonces, ese liderazgo, ¿no? ¿Cómo se consigue? Se consigue, entre otras cosas, aprendiendo sobre la tecnología, primero a título individual, entendiendo cómo se trabaja y ahora ya sí, yendo a un comité de inversión, ¿vale? Es decir, oye, estas son las prioridades para el próximo año. Seguramente lo dice algún estudio de McKinsey o de BCG.
tienes muchos proyectos que se están metiendo en los presupuestos este año, ¿vale? Para el próximo año. Muchos están declarando, ya estamos haciendo algo con IA generativa, y otros están diciendo, ya lo tenemos en el pipeline de inversión de 2024, ¿no? Evidentemente, es un efecto, se está empezando a pedir mucha formación. Lo sé, estoy hablando con universidades, con áreas de formación. Se está pidiendo ya mucha formación en estas herramientas, pero más que formación, lo que hay que hacer es dejar a la gente utilizarlas, porque tampoco son tan complicadas de utilizar. En esa parte que mencionabas del liderazgo, al final es que tiene mucho que ver el, de nuevo, salirnos de lo anecdótico, de esto es una aplicación que me va a servir para hacer un vídeo o para hacer una imagen, y pensar primero a largo plazo, pensar en todas las aplicaciones que eso tiene en la organización desde un punto de vista transversal, e incluso en cómo va a transformar el propio modelo de negocio o lo que es el centro, ¿no? Lo que hasta el momento ha llevado la actividad de tu empresa, porque entiendo que en muchos casos va a transformar por completo el tipo de productos y servicios que Claro. muchas compañías ofrecen. Claro. Entonces, tienes todo ese componente de ser capaz de tener esa visión amplia y, como tú decías, vamos a empezar a probar, vamos a empezar a experimentar. Sí. Que quizá con las dificultades que planteabas hace un momento, ¿no? De, bueno, claro, no es lo mismo utilizarlo en el sofá de mi casa y jugar un rato con un chat, Claro, que el aplicarlo a mi empresa. Pero también entiendo que hay que ponerse manos a la obra, porque si no es imposible, ¿no? Valorar hasta qué punto eso va a ser útil o no va a ser útil, o me va a poder beneficiar o no como negocio. sí, hay una... O sea, al final hay una tendencia... O sea, ¿cómo introduces estas tecnologías nuevas o proyectos o cosas que son nuevas en la organización? Al final, muchas veces no te van a dar un presupuesto enorme, te van a decir, oye, vamos a crear un equipo de trabajo, gente que tenga un interés, que tenga una motivación intrínseca, ¿no? Que diga, oye, esto me apetece ser parte, porque va a requerir esfuerzo extra, horas extra, y entonces dices, vale, vamos a hacerlo y vamos a buscar un poco de presupuesto para un piloto. Entonces vamos a empezar a hacer pruebas. Y a esos pilotos hay que darles objetivos concretos para que tengas un resultado que puedes medir y poder decir, oye, hemos conseguido utilizando, tenemos una página web enorme con muchas cosas, muchos contenidos, pero hemos conseguido, utilizando estas herramientas, reducir el tiempo de mantenimiento un 10%, un 15%. Y con esos pequeños pilotos con ciertos resultados tangibles, medibles, puedes empezar a desencadenar otros presupuestos, ¿no? Es una metodología más cercana a las startups, ¿no? Que, oye, yo te he demostrado un poquito, si me das más dinero puedo demostrarte más, ¿no? Y esa es la forma normal yo creo, de trabajar, ¿no? Hay una cosa que me importa en esto, que tiene mucho que ver con... No lo he dicho y me gustaría decirlo porque muchas veces cuando las conversaciones de IA en entornos directivos, cuando te descuides se termina hablando de si va a haber pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, que si va a haber una inteligencia artificial general que nos va a matar a todos, ¿no? Entonces también es muy importante que el directivo entienda, eso es así porque como no conoces la tecnología, no estás probándola, no estás trabajando en ella. Hoy tenía una conversación con el director de marketing de Brandwatch y decía, estuvimos hace 2 semanas con nuestros 12 principales clientes y sus peticiones no fueron súper estratosféricas, es del día a día, es de cosas prácticas, ¿no? Un directivo tiene que ser más práctico en el acercamiento a la IA. Está bien dejar estas conversaciones de café, para cervezas, con amigos, con compañeros de trabajo, pero ahora hay que centrarnos realmente en las cosas útiles y en la funcionalidad. Hay que decir, oye, ¿cómo se genera? ¿No? Hablábamos de cómo se genera, hemos hablado en otro episodio de la personalización de contenido. ¿Cómo está introduciendo este software la inteligencia artificial generativa? Que nosotros ya usamos este software, ¿qué acuerdo tenemos con ellos? Cosas concretas, no divagar sobre el sexo de los ángeles o la regulación de IA a nivel europeo todavía, ¿no? Que se va a ver que cuando llegue la regulación pues llegará y tenemos que cumplir con la legalidad vigente, ¿no? Pero ahora mismo lo importante es decir, ¿qué puedo hacer yo para avanzar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ejemplo, no sé si nos sirve porque
la gente cuando nos oye hablar de Good Rebels, ¿no? Y de nosotros, dice, bueno, es que vosotros sois una empresa digital. O vosotros sois, claro, es que vosotros sois más innovadores porque estáis en esto. Digo, sí, pero nosotros somos 140 personas y también nos cuesta ya mucho cambiar la forma de trabajar. De hecho, pues estamos acabando el año 2023 y yo estoy muy inquieto porque nuestra adopción la adopción de estas herramientas está siendo mucho más lenta de lo que a mí me gustaría. De lo que tú a lo mejor inicialmente Claro. pensabas. Pensé, ¿no? O Esto es algo que nos va a afectar muchísimo. Nosotros trabajamos creando contenidos, haciendo mucho marketing digital, analizando datos, y entonces dices, bueno, es que muchas de esas herramientas nos pueden dar, o sea, presumimos de que podemos trabajar de lunes a jueves, tenemos la jornada o la semana laboral de 4 días, ¿no? Sin reducción salarial, en parte porque usamos estas herramientas y somos más productivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido generar sensación de urgencia. Eso se nos da bien, tenemos muchos canales de comunicación interna, empezamos a crear una sensación, tenemos muchas reuniones donde nos conectamos todas las oficinas y empezamos a hablar de esto. Y hablamos una vez y hablamos otra vez y decimos, mirad lo que está pasando aquí, mirad lo que está haciendo, ¿no? Empezamos a crear grupos de trabajo, tenemos ámbitos de diseñadores, tenemos ámbitos de analistas de datos, tenemos ámbitos de creadores de periodistas, de creadores de contenidos, ¿no? Tenemos muchos ámbitos que utilizan diferentes herramientas y lo que hacemos es internamente vamos probando herramientas, tenemos una especie de... Cualquiera que quiera probar una herramienta puede pedir el presupuesto. Oye, que es que esto vale tanto dinero probar esta nueva herramienta. Tenemos un presupuesto para probar todas las herramientas que hagan falta y ir con el compromiso de que luego compartes lo que estás aprendiendo, ¿no? Y de alguna forma así aceleramos. También estamos trayendo a gente para que nos forme. Y eso es importante porque dices, bueno, es que nosotros podríamos estar formando a otras personas, lo estamos haciendo, pero tenemos que estar en constante formación, ¿no? Hay gente que va por delante de nosotros. Nosotros iremos por delante de otros, pero otros van por delante de nosotros y tenemos que estar aprendiendo de todos. Yo creo que hay alguna idea para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, seguro que se les enciende la bombilla, porque al final yo creo que es muy importante el ver lo que están, igual que vosotros recurrís a que os formen otros, es interesante saber cómo otras empresas lo están haciendo porque muchas veces son prácticas que las puedes poner en marcha en tu compañía. Me llamaba mucho la atención esa parte de, yo pensaba que a lo mejor podríamos ir más rápido y creo que también esa es parte del desafío que tiene la persona que tiene un puesto de responsabilidad o que está muy conectada o que está muy al tanto de lo que está sucediendo, que es precisamente el no quedarse tampoco solo en la promesa, en esta tecnología va a cambiar el mundo y va a cambiar mi compañía, y a lo mejor centrarse en tener unas expectativas demasiado elevadas, ¿no? Y el ser capaz de nuevo de ser realista, o sea, de poner ese punto de esto lo tengo que probar, pero realmente, oye, ¿cuál es? Voy a probar, voy a experimentar, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la responsabilidad que conlleva en este caso, pues poner en marcha, utilizar una aplicación de inteligencia artificial generativa? Porque tampoco podemos dejar eso de lado, ¿no? Absoluto. Y luego está el componente de yo me pongo a probar y tengo que estar en constante revisión, que quizás es lo que también nos frena un poco, ¿no? El decir, es que no es solo cojo esta aplicación y la empezamos a usar y se acabó y descanso, que tiene que ver con la perecita de, claro, ¿no? De, voy a probar esta nueva tecnología. Uy, pero es que una vez que me meto en esto, tengo que seguir formándome, tengo que estar revisándolo constantemente, tengo que ver qué resultados me está dando, evaluarlos. En función de eso, ajustar. Y encima tengo una tecnología que es el mal de estos tiempos, ¿no? Que cambia tan rápido que me resulta prácticamente inabarcable, ¿no? O sea que... Claro, y además que hay cosas que no van a funcionar. Es decir, es un piloto, no ha funcionado y ahora tengo que decir ante todo el mundo, no, esto no ha funcionado, o los resultados dan miedo para nuestro proceso, para nuestro core de negocio, ¿no? O sea, también hay muchas barreras y obstáculos relacionados con eso, ¿no? Con esa especie de ¿y qué pasa si esto no funciona? ¿Y qué pasa si no es la promesa que queríamos? O sí que lo es y entonces podemos tener un problema como empresa, ¿no? Por otro lado. Eso es, ¿no? Al final yo entiendo que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, más o menos creo que vamos llegando a la conclusión de que hay que probar y arriesgarse. Yo creo que se trata de medir qué riesgos puedes correr y cuáles no. Ser realistas con eso. Eso ¿no? es. Pero aquí hay otra parte que yo no quería dejar de mencionar porque casi estamos haciendo unas recomendaciones para directivos, ¿no? Pero de nuevo,
creo que aquí no podemos olvidarnos de que estamos hablando de tecnología en todo momento, pero hay un componente de equipo, de talento humano, que es muy importante. Sí. Y el directivo tampoco puede perder eso de vista. O sea, es también parte de su responsabilidad el decir, vale, todo esto lo tiene que ejecutar mi equipo, mis personas, les tengo que dejar ese espacio para que experimenten, ese espacio para que si son curiosas o quieren dedicarle, ¿no?, un rato a esto que está sucediendo, a esta nueva tecnología, lo puedan hacer, pero también cómo me aseguro de que no salen corriendo ante la posibilidad de que pongamos un chatbot en la empresa o cambiemos la forma en la que generamos las imágenes para la web. ¿Qué voy a necesitar de ellos de ahora en adelante? ¿Cómo les doy las herramientas para que lo utilicen, para que se sientan cómodos? ¿Qué habilidades nuevas necesito? Sí. ¿Cómo contrato? ¿Cómo no contrato? Es cierto que ahí, ¿no?, como empezábamos el episodio con ese dato de que el directivo es más positivo respecto a la IA que el empleado, ¿no? Y puede que en parte sea porque el directivo se ve con mayor control y el empleado se ve un poco como asimilando riesgos, diciendo esto lo mismo me quita trabajo o el puesto de trabajo o simplemente... y esto es importante porque, de hecho, creo que acababa de leer un dato estos días hecho por Resume Builder, una herramienta de currículums, que había preguntado a 700 directivos y 1 de cada 3 preveía que en 2024 la IA sustituiría alguna posición de la compañía, ¿no? ¿De la compañía, o de los directivos? No, de la compañía, de algún puesto de trabajo. Sí. ¿no? Como diciendo, lo que no he indagado es, porque bueno, una cosa es que tengas, nosotros por ejemplo, mira, porque por el tipo de empresa que somos tenemos cierta rotación, nos gusta la rotación que tenemos, no es demasiado alta, pero hay un poquitín, y eso significaría, por ejemplo, que nosotros podríamos amortizar algún puesto de trabajo, ¿no? No hace falta que salga nadie, no hace falta despedir a alguien, pero puede no ser el caso de otras empresas, ¿no? Entonces, bueno, es que una cosa es que esto le afecte a un 2% de los empleados y otra cosa es que le afecte al 50% de los empleados, ¿no? Y cada industria es diferente, pero evidentemente esos riesgos están ahí, ese miedo por parte de las personas está ahí y esa resistencia se va a magnificar por el hecho que tengo miedo a que luego esto acabe con el puesto de trabajo, ¿no? Y de hecho, todas estas componentes se está hablando mucho en inglés, ¿no? Stanford tiene un grupo que lleva ya muchos años trabajando que se llama Human Centered Artificial Intelligence, ¿no? Que es una inteligencia artificial humana al servicio de las personas, no al servicio solo de los shareholders o de los accionistas, ¿no? Y yo creo, y también había este dato que comentábamos, ¿verdad? De que IBM, ¿no? el Institute for Business Value, decía que el 70% de los directivos echaría para atrás un proyecto de IA si hubiera algún conflicto ético. Lo cual puede que sea cierto o no, porque a esa pregunta la mayor parte de la gente va a decir que sí, ¿no? Otra cosa es que luego haya una presión por parte de los accionistas. Que también la hay, por cierto, que IBM también lo decía que creo que era el 60%, claro. Se siente presionado para empezar a implementar aplicaciones de inteligencia artificial. Pues bueno, yo creo que al final, volviendo a los equipos, que es lo más importante, ¿no? El talento. Primero de esto se va a regular en muchos aspectos. Si hubiera un problema real de empleo en la sociedad, estoy seguro que los gobiernos intervendrán, la regulación está en marcha, veremos. Y el mensaje, una vez más, es mejor aprender, estar más capacitado, a adquirir nuevas capacidades, nuevos conocimientos y estar mejor preparado como profesional, porque nos hemos enfrentado toda la vida a la tecnología ha ido eliminando ciertas profesiones o tareas y hemos ido evolucionando. No hay mucho más desempleo ahora que antes y la tecnología no ha parado de avanzar. Entonces hay que ser optimista, ¿no? Volvemos siempre a nuestro concepto de tecnooptimismo racional. Hay que ser optimista, ¿no? Pues con ese mensaje optimista, Fernando, si te parece, vamos a dejar la conversación de hoy. Muchísimas gracias. A ti, Isabel. A ti y a todas las personas. A todos los que nos oyen. Eso es, que nos oyen, que nos ven. Y desde aquí nosotros volvemos en una semana de nuevo a Business Plus y a la plataforma de audio de podcast habitual. Muy bien. Hasta pronto. Adiós. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.